Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos. Ya vimos la primera parte que nos comentó Juan Carlos respecto a entender cuáles son las necesidades que tienen ustedes. Y ahora vamos a platicar un poquito de lo que es seguridad de la información. Me voy a ir un poquito más rápido en esta sección de qué es la seguridad de la información, entendiendo que tenemos dentro de los participantes a varios que pues ya tienen cierto expertise, cierto conocimiento. Nos indicaron que hay algunos consultores, algunos gerentes comerciales en temas de certificación. Por ahí vimos personas orientadas a departamentos de seguridad de la información y algunos otros no. Pero básicamente, seguridad de la información está muy relacionada a lo que son activos de información. ¿Y qué es un activo de información? Es todo aquello que tiene valor para mí y mi organización, de alguna manera puede ser tangible o intangible, y que provee valor para el cumplimiento de los objetivos de negocio dentro de mi organización. Todo lo que tenga valor y provea eh, insumos para dar valor a mi organización es un activo, ¿sí? Y la seguridad es protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad en un nivel requerido para los objetivos de negocio hacia los activos de información. Entonces, seguridad de la información quiere decir que debo de implementar los controles y asegurarme en un nivel razonable de cumplimiento que mis activos de información estarán protegidos para garantizar o de alguna manera proveer razonablemente confidencialidad, integridad y disponibilidad a los mismos, de tal manera que los objetivos de negocio se cumplan y no se vean truncados por problemas de seguridad o incidencias de seguridad. Entonces, podemos decir que la información es un activo que, como otros activos importantes, tiene valor y requiere una protección adecuada. Los sistemas de gestión para la seguridad de la información nos proveen mecanismos para lograr esa gestión adecuada a través de la posibilidad de definir objetivos y directrices, es decir, crear lineamientos, ¿sí? Lineamientos que permeen alrededor de toda la organización y le digan a todos los colaboradores por dónde ir, cuál es la guía, qué tengo que hacer en términos de seguridad de la información para cumplir con los objetivos del negocio, ¿no? Y sobre todo, establecer un precedente, ¿sí? Un lineamiento sobre el cual nos vamos a regir y contra el cual comparar los resultados, ¿sí? De la implementación de la seguridad de información. Segundo, nos provee ese mecanismo de manera sistemática, ¿sí? Basado en un proceso que implica planeación, ejecución, monitoreo o evaluación y finalmente la mejora continua, ¿sí? Y esto nos permite que la seguridad de la información permee de manera objetiva a través de un proceso establecido con personal que tiene roles y responsabilidades, a través de lineamientos, a través de controles que se alinean a esos lineamientos y finalmente un resultado que me permite medir y mejorar continuamente, lo que lo hace longevo. Es decir, año con año puedo mejorar, puedo madurar mi sistema de gestión y puedo hacer que los controles sean cada vez más eficientes y efectivos. Tercero, coordinar la reducción de costos de la inseguridad. Finalmente, implementar un SGCI implica un gasto para la organización, ¿sí? No es tanto una inversión, es un gasto. Sin embargo, me va a permitir llevar los costos a un nivel aceptable en términos de la inseguridad. Que yo tenga una incidencia de seguridad va a implicar costos, va a implicar pérdidas, ¿sí? Financieras, reputación en la operación. Esas pérdidas implican un costo. Tengo que llevarlo al mínimo y para eso me ayuda un sistema de gestión de seguridad de la información. Respuesta activa y rápida ante las incidencias. Entre más preparado esté, entre más lineamientos y controles para responder ante cualquier incidencia de seguridad,
podré responder de manera oportuna y activa y ser preventivo. El objetivo del sistema de gestión es ir hacia un estado en el que mi organización sea preventiva y no esté en todo momento siendo correctiva con respecto a las incidencias de seguridad. Prevenir, ¿sí?, la ocurrencia de las incidencias. Si yo puedo prevenirlas, ese es el mejor estado en el que puede estar la seguridad de la información en mi organización. Y para llegar a un contexto de prevención, ¿sí?, recuerden que tenemos que planear, tenemos que implementar controles y que de alguna manera impidan que las amenazas que hay en el ambiente, que hay en el entorno, puedan afectar a mis activos de información. Y finalmente, el tenerlo como un proceso más dentro de la organización va a implicar que los colaboradores se motiven, entiendan la relevancia de la seguridad de la información, la adquieran y esto permee como una cultura. El objetivo final es identificar y gestionar todos los requisitos de seguridad que son adecuados para mi organización. Y esto refiere básicamente a que no todas las organizaciones son iguales. Todas las organizaciones son distintas, tienen diferentes requisitos, diferentes requerimientos y la norma se adapta a ello. La norma no es una norma que implique implementar en todas las organizaciones de la misma manera los requisitos o los requerimientos y los controles. Todo va a depender de las necesidades de integridad, disponibilidad y confidencialidad que tiene nuestra organización. Y eso lo podemos ver desde una posición granular, activo por activo, o prácticamente por proceso. ¿Qué es más relevante para mí, para este activo de información? ¿Qué es más relevante para este proceso? ¿Preservar la integridad, preservar la disponibilidad o preservar la confidencialidad? Las tres deben de estar presentes, las tres las debo de cuidar, pero ¿qué es más importante? Y en esa medida entenderemos o tendremos claridad de cuáles son los controles más adecuados. Disponibilidad es asegurarnos que todos los sistemas funcionen puntualmente y que los servicios no se degraden para los usuarios que están autorizados. Si yo requiero tener un elemento, un activo de información disponible para operar, que lo tenga en el momento en que lo necesito, sí, solo si soy usuario autorizado. Integridad va hacia dos rubros, el rubro de los activos de información primarios, ¿sí?, y los activos de información de soporte, ¿sí? En activos de información primarios, la información per se, ¿sí?, es asegurarnos que no sea alterada esa información de una manera no autorizada en todo el proceso o ciclo de vida de la información. Y en integridad de los sistemas o activos secundarios, como pudieran ser, o de soporte, como pudieran ser servidores, bases de datos, aplicaciones, etcétera, tendremos que garantizar la calidad intrínseca de ese sistema para cumplir una función definida de manera inequívoca, ¿sí?, impidiendo que ocurra una manipulación no autorizada, perdón. Esto se da mucho, por ejemplo, en los web services o en los servicios web que podemos acceder. A veces los campos no están debidamente configurados para evitar que se ingresen datos o que se ingresen queries o que se ingrese código y de alguna manera vulnerar ese sistema o esa aplicación o ese servicio web. Entonces, ese es un ejemplo en donde debemos de garantizar que la calidad intrínseca se cumpla para que la función definida esté ahí. A su vez, confidencialidad implica que aseguremos que la información que es privada o confidencial se mantenga así, es decir, que solo sea comunicada a personas autorizadas e impidiendo el acceso a personas no autorizadas durante todo el ciclo de vida de la información. Y rastreabilidad, el término en inglés accountability, es asegurarnos que todas las acciones o actividades que una persona ejecute sobre un activo de información sean asociables a esa persona o entidad. Es decir,
tiene que ver con la parte de un solo usuario para una persona, ¿sí? Y un solo conjunto de privilegios para una persona y una sola bitácora de actividades para una sola persona. Es decir, registrar todo aquello que tenga que ver con mi usuario y mi contraseña para todos los activos de información y su uso, ¿sí? Y de alguna manera asignar responsabilidades específicas. ¿Quién es el responsable del activo de información? Y que responda en función a esa responsabilidad por ese activo. Es decir, que no diga, yo no fui, yo no lo hice, no sé qué pasó, a mí nadie me dijo que no podía compartir esa información, evitar el no repudio, ¿sí? Y facilitar las técnicas de investigación y de monitoreo, como pudiera ser el análisis forense. Si de alguna manera la rastreabilidad está registrada de manera eficiente, ¿sí? Podremos apoyarnos de otras técnicas para poder tomar acción en cualquier incidencia de seguridad y deslindar responsabilidades. En este sentido, gestionar la seguridad de la información implica preservar esas propiedades que tiene la información, que es preservar confidencialidad, integridad, disponibilidad de todo tipo de información. Y aquí es en donde entramos en un punto interesante respecto a la norma ISO IEC 27001 que vamos a ver más adelante, y es el cambio de nombre en la norma. Tiene mucho que ver con esto. Si se fijan, es información escrita, hablada y electrónica. Entonces, estamos involucrando procesos, estamos involucrando personas, estamos involucrando gestión, no solamente activos tecnológicos. Sí, hoy en día hay una dependencia implícita y muy importante respecto a los activos tecnológicos, porque en ellos se gestiona mucha de la información que las organizaciones operan. Sin embargo, la norma no es de índole tecnológica y muchas veces se confunde. Muchas organizaciones, la iniciativa viene del área de tecnología y responsabilizan directamente al área de tecnología de la gestión y la implementación de la norma, ¿sí? Y no involucran a las áreas de negocio. Las áreas de negocio tienen que estar sí o sí, porque es una norma de seguridad de la información y la información está en todos los lugares de la organización, en cada rincón. Información en papel, información impresa, en archiveros. La gente lleva información y la conoce, la lleva en su cerebro y la puede transmitir de alguna manera de forma verbal o escrita. Bueno, y ya que sé de qué trata esto de la norma y que implica todo lo que es información, pues ¿por dónde empiezo, no? Muchos me dicen que tengo que poner un firewall, otros me dicen que tengo que poner un web application firewall, que tengo que poner antivirus, que tengo que tener soluciones de respaldo para garantizar que la información va a estar disponible en caso de que se dañe la información en mi entorno de operación. Otros me dicen que tengo que capacitar a las personas, otros que tengo que poner políticas y procedimientos, y además que tengo que tener un plan de continuidad de negocio para los casos de desastre, pues poder seguir operando. Sí, hay muchos controles. De hecho, la norma en su versión 2013 tenía 114 controles, ¿sí? Bastantes y bastante amplios algunos de ellos en su aplicación. Entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, esto no es tarea fácil, sin embargo, no es tarea imposible. Y si nos vamos implementando controles de manera aislada, sin ver el todo, sin identificar los activos de información, sin evaluar los riesgos sobre los activos, podría estar implementando herramientas, haciendo esfuerzos aislados que en gran medida no van a buscar centrarse en lo más importante de mi organización. Entonces es importante ejecutar un proceso de análisis y evaluación de riesgos, ¿sí? Y en este sentido la norma nos dice, bueno, ¿quieres saber cuáles son tus requisitos de seguridad?
¿Quieres saber cuáles son tus necesidades en términos de seguridad? Tienes 3 fuentes para hacerlo. Lo primero es ceñirte a principios y objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son tus principios como organización? ¿Cuáles son los principios que establece la norma? ¿Cuáles son tus objetivos de seguridad de la información? ¿Qué buscas con respecto a asegurar la información? Y de ahí identifica los requisitos que hay relacionados a ello. ¿Sí? A lo mejor el comité directivo dice, oigan, necesitamos que la norma se implemente porque la están solicitando en muchas licitaciones en las que participamos. Ah, bueno, ahí está claro el requisito. Me tengo que certificar para comercialmente seguir siendo competitivo. ¿Sí? Otros podrán decir, no, yo sí tengo una preocupación real respecto a la seguridad de la información. Ya tuvimos 3 incidencias en el último año y no quiero que nos vuelva a pasar. Está claro el objetivo y de ahí se pueden definir varios requisitos de seguridad. El segundo elemento es a través de la ejecución de un análisis de riesgo. La ejecución de un análisis de riesgo me va a permitir identificar las amenazas, los impactos y los riesgos relacionados a mis activos de información. Y a partir de eso entender qué mecanismos o seleccionar mecanismos de seguridad de la información, controles que me permitan mitigar esos riesgos, llevarlos a un nivel aceptable, que la probabilidad esté de ocurrencia esté en un nivel aceptable para la organización y en medida de ello ser más seguro con respecto a esos activos. Y el tercero son todo lo relacionado a los requisitos que están en elementos contractuales y legales. Tengo que revisar las normativas que tengo en mi organización, las normas que expiden órganos reguladores dentro de mi sector o mi mercado, los contratos, ¿sí? Contratos con clientes, con proveedores, ¿sí? Y otras regulaciones. Posiblemente yo sea una organización que tenga que cumplir con PCI, ¿no? Por la gestión de medios de pago a través de tarjetas o de plásticos. Posiblemente yo sea un banco y tengo que cubrir regulación como la circular única bancaria. Posiblemente yo sea una empresa de seguros y tenga que cubrir con regulaciones relacionadas a seguros. Así sucesivamente, yo tengo que identificar con qué regulaciones tengo que cumplir. Y además, analizando los contratos con mis clientes, posiblemente ellos tienen ahí una cláusula de confidencialidad, un acuerdo de confidencialidad, varios lineamientos respecto a cómo debemos manejar la información entre ambas partes, ¿sí? El análisis de todos estos elementos, como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, va a definir otros requisitos de seguridad que yo tengo. Una vez que tengo los requisitos de seguridad definidos a través del análisis de los objetivos y de todo lo que hemos mencionado, pues algo que sí o sí tengo que ejecutar dentro de la implementación de la norma es el análisis de riesgos, ¿sí? Y a partir de esta visión de que los activos de que la información es uno de los activos más relevantes para mi organización, es importante que identifique y haga un inventario de activos. Ese es el primer paso, ¿sí? Una vez que tengo el inventario de activos definido, tengo que identificar quiénes son los dueños, propietarios, responsables, ¿sí? Responsables de esos activos de información dentro del alcance del sistema de gestión. ¿Qué vulnerabilidades están relacionadas con esos activos? ¿Qué amenazas pueden explotar esas vulnerabilidades? ¿Y qué probabilidad existe de que se materialice ese proceso de amenaza explotando una vulnerabilidad para un activo, generando un impacto, ese nivel de afectación que tendría sobre la confidencialidad, integridad y disponibilidad? Y ese proceso lo podemos ver gráficamente de esta forma, ¿sí?
Tengo un activo de información en específico, podríamos hablar de un sistema, de una aplicación, de un documento, de una base de datos. Tengo que identificar qué vulnerabilidades están presentes en esos activos. Recuerden que la vulnerabilidad es un elemento intrínseco que es parte del activo de información y que por sí sola no le va a generar un daño, pero que debe ser de alguna manera controlada para evitar que una amenaza la explote. Y en esos términos, la amenaza implica algo que está en el entorno, en el medio ambiente, que no puedo controlar, no hace parte de los activos, simplemente está ahí y en algún momento puede ganar acceso o asociarse a uno de mis activos de información, explotar una vulnerabilidad y generar un impacto, ¿sí? Generar un impacto que puede implicar pérdidas de dinero, pérdidas de reputación, pérdida de operación. ¿Qué tan probable es? Justamente es la implicación que tenemos en el análisis y evaluación de riesgo. Medir ese nivel de probabilidad, medir, ¿sí? El nivel de amenaza sobre mi activo, el nivel de vulnerabilidad que tiene el activo, y finalmente esos 4 elementos en conjunto determinarán el riesgo. Una vez que tengo la lista de riesgos identificada, pues tengo que seleccionar los controles idóneos para llevarlos a un nivel aceptable, ¿sí? Obviamente ya habiendo considerado los controles actuales o existentes para proteger mis activos de información, que podrían ser suficientes o insuficientes. Y eso lo que determinará es que si mi riesgo residual está en un nivel aceptable, podría no hacer nada, pero si el riesgo residual está en un nivel no aceptable, tengo que hacer algo. Tengo que transferirlo, mitigarlo, o evitarlo. Pero finalmente algo tengo que hacer. Tengo que seleccionar un control y un control que esté de alguna forma equilibrado en función al costo de la inseguridad o al impacto. Ejemplo, el ejemplo burdo, si el control me cuesta 20 pesos y el impacto es de 3 pesos, pues a lo mejor la organización dice, momento, puedo vivir con el riesgo y prefiero aceptar el impacto de 3 pesos a gastar ahorita 20 pesos en el control. Vamos por unos controles compensatorios adicionales, a lo mejor que no sean preventivos, ni tan detectivos, pero sí correctivos. Pero lo importante es que hagamos algo y aceptemos eso. Sin embargo, digo, si el impacto es de 20 pesos y el control me cuesta 2 pesos, pues creo que no hay ni por qué pensarlo, ¿no? Si el impacto es muy alto y el control no es tan costoso y me permite llevar el riesgo a un nivel aceptable, pues seguramente lo pondré como un requisito más para mi sistema de gestión de seguridad de la información y tendré que accionar en función a ese requisito implementando controles. ¿Cómo protegernos? Pues implementando objetivos de seguridad, ¿sí? Que es un fino propósito, como podría ser prevenir el acceso no autorizado a los sistemas. Un control o requisito, como podría ser la asignación y uso de privilegios de acceso que deben ser restringidos. ¿Sí? Ya dije qué, ¿sí? El cómo y de qué manera sería la medida o contramedida. Implantación de las funciones de software de single sign-on, ¿no? Finalmente, debemos de seguir este proceso en donde establecemos un lineamiento, un objetivo, implicamos un control o requisito y finalmente establecemos una medida o contramedida. En resumen, la información es un activo indispensable en las organizaciones. 2, la seguridad de la información es un proceso continuo, ¿sí? Año con año tenemos que estar planeando, ejecutando evaluaciones de riesgo, identificando nuevos requisitos en términos de los cambios que la organización ha tenido y
operar la seguridad de la información de manera efectiva y eficiente en función a el nivel que la organización determina. Y pues lo que ya dijimos, cada organización tiene una necesidad distinta y es por ello que implementar la norma no implica simple y sencillamente ceñirnos a los lineamientos y los controles que allí establece, sino tenemos que hacer un análisis y evaluación de riesgos, gestionar ese riesgo para de alguna manera llegar a un nivel de seguridad óptimo para lo que es más relevante e importante en la organización. Obviamente, implementar la norma no es cosa menor, entonces es importante que definan un alcance claro, un alcance alcanzable, medible, para el logro de los objetivos. Con base en la historia de la norma, pues la norma surge desde 1998, pero bajo el British Standard Institute, como la BS 77992, ¿sí? Y como un estándar nacional británico certificable. En el 99 entra una revisión conjunta, ¿sí? De alguna forma se publica la segunda versión o versión 99, ya con elementos adicionados, ¿sí? Y en el 2002 se hace una revisión y acercamiento hacia el cumplimiento que observan la norma ISO 9001 y la ISO 14001, de tal manera que se integran algunos de los elementos de gestión o de sistema de gestión que contemplan las normas ISO. Y en el 2005 finalmente se llega a una versión ya como estándar ISO-YEC 27001 versión 2005 de la International Organization for Standardization. La versión 2 surge en el 2013 y actualmente estamos en el release o versión 3, que es la ISO-YEC 27001-2022. Es una norma certificable, sí, la 27001-2022, que contiene los requisitos o requerimientos y nos dice el cómo debe operar la seguridad de la información o el sistema de gestión. Y finalmente la 27002 nos dice el qué, ¿sí? La manera en cómo debo aplicar los controles e implementarlos. Sin embargo, esta no es certificable. La certificable es la 27001. Normas de aplicación, pues tenemos varias normas relacionadas. La ISO 27000, términos y vocabularios. La 27001, requisitos del sistema de gestión, que es la que nos ocupa y la que estrena tercera versión y publicación. Lo mismo la 27002, la guía de implementación de controles. 27003 nos da la guía de implementación en términos del proceso de cómo implementar un sistema de gestión. La 27004 nos habla de métricas del sistema de gestión, cómo medimos la eficiencia y la eficacia del sistema para cada una de las cláusulas de la norma y sus controles. La 27005 nos dice cómo ejecutar la gestión del riesgo para la seguridad de la información. Y la 27006 define los requisitos para los organismos de auditoría. Y bueno, no se ve aquí, pero la 27007 establece, ¿sí?, los lineamientos sobre qué se debe revisar en un proceso de auditoría. Viendo ya la familia de normas, es bastante amplia. Ya mencionamos las normas base, 27000, 27001 y 27002. Y estas normas base se apoyan para la gestión de riesgo en la 27005, ¿sí?, que a su vez se apoya en otras normas de gestión de riesgo. Sí, en la parte de auditoría y certificación tenemos la 27006, 27007 y 27008. Y del lado derecho, respecto a su aplicabilidad, tenemos la aplicación por verticales. Cómo implementar 27001 en empresas de telecomunicaciones, de servicios, ¿sí?, de TI, de servicios financieros, de cómputo en la nube, de salud, etcétera. Es una familia amplia de normas. Y aquí
quiero aclarar el punto. Uno de los elementos importantes es el surgimiento de la 27017 y la 27018 de servicios de cómputo en la nube y protección de datos en servicios de cómputo en la nube. Estas dos surgen relacionadas a la necesidad y los cambios que hemos vivido en la última década respecto a la apertura de los servicios en la nube, los web services, etcétera, toda esta masificación de este tipo de servicios. Sin embargo, la nueva norma ya contempla controles relacionados a ello, es decir, esa evolución ya se está dando, ¿sí? Y me voy a ir directamente a lo nuevo que tiene la norma ISO 27001-2022. Esta norma en su versión 3 fue publicada el 25 de octubre de 2022, es de reciente publicación. Fue actualizada su norma hermana, la parte de controles y su implementación el 15 de febrero del 2022, es decir, primero salió la versión 3 de la norma 27002 y después la 27001. ¿Qué contempla? Básicamente cambios estructurales mínimos para proveer un mejor entendimiento y evitar la ambigüedad en la aplicación de los requerimientos, ¿sí? ¿Qué cláusulas recibieron eh, qué cláusulas recibieron ciertos cambios? Pues algunas cláusulas del punto 6, algunas cláusulas del punto 9 y algunas cláusulas del punto 10. Pero cambios estructurales no los tiene. Son cambios únicamente relacionados a la redacción para evitar ambigüedad en el entendimiento del requisito, ¿sí? Nada más. Por ejemplo, en la parte de mejora continua, ¿sí? Pues prácticamente teníamos un par de párrafos ahí y ahora tenemos prácticamente página y media que explica cuál es la mejor manera de lograr y de registrar y de dar seguimiento a esa mejora continua. Entonces, son cambios mínimos para proveer un mejor entendimiento. En la parte del anexo A de los controles, sí vemos cambios estructurales muy importantes. ¿Sí? Hay una reestructuración total de los controles en términos de cómo se refieren. Sin embargo, seguimos teniendo el mismo nivel de controles, ¿sí? Son los mismos controles, pero integrados en una estructura distinta. Y finalmente, estos cambios obedecen a la integración de mejores prácticas en seguridad de la información que han surgido en los últimos años, el boom del concepto de cybersecurity o ciberseguridad, el tema de protección a la privacidad, que si bien en el 2013 ya sonaba, no estaba tan maduro, ¿sí? En temas legales, regulatorios, legislativos y además en su aplicación sobre todo. Y también, pues, mejorar el contexto de aplicabilidad de la norma sin importar el tamaño de la organización, de que se trate simplificando los ámbitos de cobertura, ¿sí? Haciéndola más fácil de gestionar. Los cambios más importantes: cambió el nombre de la norma, estructura de agrupación de controles en el anexo A, se integraron nuevos controles y hay una nueva estructura de atributos dentro de los controles que nos va a permitir alinearla a otras regulaciones. O si ya tenemos implementado ciberseguridad o tenemos implementado CISA o algún estándar de ISACA, tenemos algún estándar de ISACA como COVID implementado en nuestra organización o la ISO 20000, nos va a permitir de alguna manera, o ITIL, nos va a permitir de alguna manera ser más eficientes en el relacionamiento de los controles y ahorita vamos a ver por qué. En la versión 2013 teníamos 10 cláusulas, ¿sí? Y teníamos un anexo normativo cuyo nombre es Objetivos de Control y Controles de Referencia.
Para la versión 2022 se mantienen las 10 cláusulas, ¿sí? Y el anexo normativo cambia de nombre a referencia de controles de seguridad de la información. Y esto obedece también al cambio en el nombre de la norma ISO 27001. Cambio de nombre. La 27001 estaba dentro del grupo de normas de Information Technology, tecnologías de la información, en el subgrupo de técnicas de seguridad, y finalmente se llamaba Sistemas de Gestión para la Seguridad de la Información, requerimientos. En la ISO 27001-2022 cambia a un grupo de normas que se llama Information Security, lo cual ya da un paso gigantesco en el entendimiento de la implicación de que la seguridad de la información es un tema de negocio, no solamente de tecnología. Ya tenemos una visión clara de, es un tema de negocio, de procesos. La información está en contabilidad, está en marketing, está en la dirección, está en auditoría. La información está en todos lados, no en TI, ¿sí? TI es un custodio, TI participa en el proceso. ¿Por qué? Porque gestiona los activos de información que soportan esa información, pero no es un tema tecnológico, lo entiende el organismo y crea este grupo de Information Security. Y además, pues integrándose a la corriente, le nombra Cyber Security and Privacy Protection, ¿no? Information Security, Cyber Security and Privacy Protection. Lo mismo, sistema de gestión de seguridad de la información, requerimientos. Y en la norma ISO 27002 versión 2022, pues sufre los mismos cambios, ¿sí? Solamente cambia el nombre de código de prácticas para los controles de seguridad de la información a controles de seguridad de información, ¿sí? Es un término más claro, ya no nos confunde con un código de prácticas, sino dice, estos son los controles y de esta manera los vas a implementar. Antiguamente en la versión 2013 teníamos 14 cláusulas y 114 controles, ¿sí? Los que vemos del lado izquierdo, políticas de seguridad, aspectos organizativos de la seguridad, seguridad en los recursos humanos, gestión de los activos, control de acceso, criptografía, seguridad física y ambiental, seguridad de las operaciones, transferencia de información, adquisición de sistemas y desarrollo y mantenimiento, relación con proveedores, gestión de incidentes de seguridad, continuidad de negocio y cumplimiento. Se me fue el aire. Son bastantes, eran 14 cláusulas. ¿Qué hace el organismo? Vamos a simplificar estos grupos entendiendo que las organizaciones operan bajo un esquema muy claro en el que existe una capa física de activos de información de soporte, existe una capa de operación, ¿sí? Una capa de operación de los procesos y que es la capa en donde van insertos muchos de los controles, entendiendo que hay una capa, ¿sí? Relacionada con las personas. Las personas son el activo más importante de la organización, son quienes gestionan los activos de información, quienes los utilizan, los operan, los consumen, los comparten, los adquieren, los eliminan, los crean, los almacenan. Ellos son un activo importante. Y finalmente el tema del gobierno, ¿sí? El tema de organización, el tema de procesos, el tema de roles y responsabilidades. Todo eso es parte de la gestión de la propia organización. Entonces identifica esos 4 aspectos y dice, oye, pues vamos a hacerla más alineada a los aspectos que cubren un aspecto organizativo. Y entonces, en la norma, versión 2022, integra todos los controles, los 114 controles, los integra en un cúmulo de 93 controles que están distribuidos en 4 objetivos. Los objetivos de controles de organización, controles de personas, controles físicos y controles tecnológicos. ¿Sí?
Los más nutridos son los controles de organización, ¿sí? Los controles tecnológicos. ¿Por qué? Porque los elementos más nutridos en la versión 27001-2013 estaban en esta parte de, o la mayor cantidad de los controles estaba en esta parte de control de accesos, criptografía, seguridad de las operaciones, sobre todo, transferencia de información, adquisición de sistemas, desarrollo, mantenimiento, ¿sí? Gestión de incidentes. Entonces, a ese respecto, la mayor cantidad de esos controles, ¿sí? Quedaron dentro de los controles que tienen que ver con aspectos tecnológicos. Y organización tiene una gran cantidad de controles porque también concentra todo el tema de políticas de seguridad, aspectos organizativos, seguridad de los recursos humanos, gestión de activos, parte de control de acceso, ¿sí? Parte de transferencia de información, relación con proveedores, continuidad de negocio y cumplimiento con requerimientos legales y contractuales, ¿sí? Concentra una gran cantidad de esos controles. Personas, pues básicamente es seguridad en los recursos humanos, lo que está integrando, y físicos integra lo que es seguridad física y ambiental, por eso no es tan numeroso. Entonces, hace una reorganización de los controles y estos cambios obedecen a la realidad y a la naturaleza actual que estamos viviendo. Parte también tiene responsabilidad, culpa y sentido, pues la regulación del Cyber Security Framework de NIST, ¿no? Ese marco de referencia del National Institute for Standardization and Technology de los Estados Unidos, que emite un modelo de cybersecurity en el que establece muchos de los controles y lineamientos a aplicar para garantizar que todos estos elementos de infraestructura tecnológica, ¿sí? Sean seguros en términos de su función y su aplicación alrededor de los procesos en la organización. Entonces, ese enfoque ha permeado, ha sido bastante bien aceptado, porque de alguna manera, si bien no se enfoca de manera precisa en seguridad de la información, ¿sí? En la información como tal o como activo, sí al menos da certidumbre de que el ambiente que gestiona los activos de información tendrá un nivel de seguridad técnico tal que implicará menores esfuerzos en términos de discrecionalidad por parte del usuario en la toma de decisiones respecto a qué hacer con los activos. Además, hay otros estándares como los de la Unión Europea en su documento ENISA, que establece mecanismos de seguridad importantes y también pues toma en consideración que varias organizaciones buscan cumplir o tienen cumplimiento con COVID, con ITIL, ¿sí? O incluso todas las que manejan medios de pago, ¿sí? O que hacen transacciones con medios de pago a través de los diferentes mecanismos establecidos, pues tienen de alguna manera que cumplir con Payment Card Industry Standard, ¿no? El estándar de gestión y manejo de los datos confidenciales que contienen los medios de pago y tarjetavientes en el entorno o ecosistema de medio de pago. Todo esto implicó justamente refrescar el contenido. Adicionalmente, el anexo A implica el uso de atributos en los controles para poder crear diferentes vistas de estos controles. Y cada control posee una serie de atributos. Si observamos estos atributos, nos va a quedar clarísimo que aquí es donde se ve ese alineamiento que tenemos con NIST y con algunas otras regulaciones. Nos pone el tipo de control de acuerdo al origen del riesgo, que puede ser preventivo, detectivo, correctivo. Cada control también está clasificado por la propiedad que cubre en seguridad de la información. Es un control orientado a cubrir confidencialidad, integridad y o disponibilidad. También
hace un alineamiento con el cumplimiento a ciberseguridad y lo pone específicamente con los objetivos de control que tiene el NIST Cybersecurity Framework, ¿no? Identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse. También lo relaciona cada uno de los controles con las capacidades operativas, ¿sí? Si esto tiene que ver con gobierno, tiene que ver con gestión de activos, tiene que ver con protección de información, con seguridad de los recursos humanos, seguridad física. Entonces, ahí tenemos un alineamiento bien claro contra los dominios que teníamos, o algo similar a los dominios que teníamos antiguamente en la versión 2013. Y finalmente, hablando de los dominios relacionados a los enfoques de COVID, Governance and Ecosystem, Protection, Defense y Resilience. Integra 11 nuevos controles, ¿sí? Que es la parte de inteligencia de amenazas en el aspecto organizacional, seguridad de la información en la nube, aspecto organizacional o en el dominio organización, seguridad física y su supervisión en el dominio físico, configuración en el tecnológico, ¿sí? Hablando de configuraciones de seguridad, todo lo que tiene que ver con baselines de configuración. Quedaba en la versión anterior un tanto ambiguo, ¿sí? Nos hablaba de que deberíamos de poner los controles y asegurarnos que los parches y las actualizaciones y las configuraciones estuvieran implementadas. Y aquí hace muchísimo más énfasis en ello. Dice, tendrás que generar baselines de configuración, asegurarte que son las configuraciones idóneas para preservar los activos con confidencialidad, integridad y disponibilidad y definir ciertos lineamientos y mecanismos con los cuales puedas medir que eso se está cumpliendo. Eliminación de información tecnológico. Ya no habla de borrado seguro lo borró como tal del mapa y nos habla de eliminación de información, porque el borrado seguro estaba muy orientado a la parte de un software de borrados. Todo el mundo lo abstraíamos en la parte tecnológica, desde la concepción tecnológica, ¿no? De la herramienta de borrado seguro, de la destrucción física de los discos, de los medios de almacenamiento. Y ahora se enfoca mucho al tema de eliminación de la información en los distintos contextos, ya no solo en el aspecto que conocíamos previamente y que acabo de mencionar, sino en la nube, ¿sí? En los repositorios compartidos, etcétera. Ya amplía el contexto de eliminación de información. Encriptación de los datos tecnológico, ¿sí? Teníamos la parte de cifrado, pero aquí ya lo eleva a un nivel mayor, entendiendo que los mecanismos de cifrado ahora no solamente están a nivel del dato o a nivel del activo de información, sino también ya permean en diferentes contextos de la organización y del entorno tecnológico que vivimos, que es compartido. Prevención contra fuga de datos. Era un tema que se entendía un poco en términos de proteger datos confidenciales y personales, pero no estaba tan claro. Ahora sí hay un componente claro que implica, pues, prácticamente implementar controles para evitar que los datos confidenciales salgan de la organización. Seguimiento y monitoreo, amplía el espectro. Filtrado web, ¿sí? Totalmente nuevo, ¿sí? Y abarca temas relacionados pues a lo que vivimos en la nueva era, ¿no? Como los Web Application Firewalls y otro tipo de controles relacionados a ciertas tecnologías emergentes. Y la parte de codificación segura, ¿no? Ya no hablamos nada más de desarrollo seguro y pone una metodología, ya entramos en un contexto de codificación segura en todos los ámbitos, no solamente para los desarrolladores. En este sentido, el anexo A y sus nuevos controles se verían de esta forma, entendiendo las propiedades que tiene cada activo, ¿no? Inteligencia de amenazas es de tipo preventivo y detectivo.
ataca la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Busca identificar y detectar en términos de ciberseguridad, ¿sí? No vemos ahí temas preventivos en términos de ciberseguridad. Capacidad operacional, gestión de amenazas y vulnerabilidades. Y finalmente está orientado a la defensa, ¿sí? Y resiliencia, mejora continua. Por ejemplo, la parte de borrado de información o eliminación de información es preventivo, de confidencialidad, proteger los activos de información en conceptos de ciberseguridad, en capacidad operativa, estamos hablando de los atributos, proteger la información, y en dominio de seguridad es protección. Y finalmente la norma ISO 27001-2022 ya no solo tiene un anexo A, también cuenta con un anexo B. Ese anexo B prácticamente nos da el alineamiento de en dónde quedaron los controles de la versión 2013 en la nueva versión 2022. ¿Sí? Por ejemplo, en el control 5.1 de la 2022 quedaron el 5.1.1 y el 5.1.2, políticas para la seguridad de la información. En el 5.2 quedó el 6.1.1, en el 5.3 quedó el 6.1.2 y así sucesivamente. De tal manera que si ustedes están pensando en la transición de la norma, ¿sí? No hay en realidad mayor problema. Todos los controles que tenemos implementados con la versión 2013 de alguna forma recaen en algún control de la norma versión 2022. Hubo una reducción de 114 a 93 controles, pero las políticas que tenemos funcionan, los controles que tenemos funcionan, etcétera. Todos funcionan. Solamente a nivel documental tendremos que integrar esos controles a la versión correspondiente, ¿sí? A la versión 2022 que corresponda, ¿sí? Hacer ese alineamiento, esa reintegración, modificar el SOA, modificar algunos elementos, ¿sí? Pero básicamente los controles son los mismos y validar la suficiencia del control. Puede ser que algunos controles hayan sufrido alguna ampliación. Y a eso sumarle la aplicación, por ejemplo, como el 5.7, que es un nuevo control, y es la inteligencia de amenazas. Entonces, la migración no nos debe preocupar en gran medida. Es un tema documental y es un tema, ¿sí? de integrar todos los controles que estamos gestionando y operando en un nuevo modelo de estructural, ¿no? Como tal. El flujo de diseño para implementar los sistemas de gestión sigue siendo el mismo, no cambió. ¿Sí? Debemos de obtener una aprobación de la alta dirección, definir un alcance y los límites del SGCI, realizar análisis de requisitos de seguridad de la información, ¿sí? Que implicará los tres elementos que ya mencionamos: principios, objetivos, evaluación de riesgos y la parte de cumplimiento normativo o regulatorio. Tener un inventario de activos, ejecutar una evaluación de riesgos y realizar la valoración de los riesgos, ¿sí? Diseñar el sistema de gestión y finalmente obtener las aprobaciones correspondientes para crear un estatuto de aplicabilidad con los controles seleccionados para implementar, justificando su aplicabilidad, justificando la no aplicabilidad de aquellos que no fueron seleccionados y finalmente crear un plan de implementación de controles. Que en este sentido, el proceso de implementación implica que implementemos los controles a través de medidas y contramedidas, que esa implementación tenga una claridad práctica y de operación, operarlos durante un tiempo razonable, normalmente son 3 meses al menos operarlos, durante esos 3 meses medir la eficacia de los controles, ¿sí? Y finalmente ejecutar las auditorías correspondientes a nivel interno o al interior
identificar las revisiones por la dirección que proveen otros requisitos, además de los requisitos que obtenemos a través de las acciones correctivas, y la mejora continua. ¿Sí? Básicamente el proceso es el mismo. No hubo cambios significativos en el proceso, no se eliminó la gestión de riesgos, ¿sí? Seguimos en el mismo proceso de implementación. Solamente lo más relevante es el cambio de nombre y el cambio de estructura de los controles. ¿Debo capacitarme? Nuestra sugerencia es que sí, porque la actualización de la norma tiene cambios importantes con respecto al anexo A. Tener actualización de la norma en nueva versión, pues tenemos un periodo de implementación para la transición. Lo más probable es que al siguiente año, pues ya todas las auditorías se ejecuten en términos de la nueva versión, de la versión 2022. Y pues recomendamos, uno, si están en proceso de transición, que revisen su política de seguridad. Las políticas que tienen funcionan, pero tendríamos que agregar un componente que las relacione hacia los controles o a la estructura de controles de la nueva norma. Finalmente, los controles siguen estando ahí, pero tendremos que hacer referencia a los nuevos controles de la norma, y algunas normas tendrían que reorganizarse, ¿no? Intercambiar lineamientos, tal vez, pasarlos de una política a la otra y así, pero funcionan, ¿sí? Los controles siguen siendo los mismos, solo con estructura distinta. Revisar y actualizar su metodología de tratamiento de riesgos con los nuevos controles, ¿sí? O alinear. Si ustedes dicen, es que acabo de hacer mi evaluación de riesgos el mes pasado. Ah, ok, está claro. Bueno, en la parte de la selección de controles, alínealo a la nueva estructura de controles. Si pusiste que la aplicabilidad de un control para la mitigación de un riesgo era el 7.1.1, bueno, a lo mejor en la nueva norma se llama 5.6, ¿no? Entonces, alínealo. Actualizar el SOA con los nuevos controles y mecanismos de gestión, es igual un tema de alineamiento. Y finalmente, ejecuta el proceso para los nuevos controles que tienen que ver con inteligencia de amenazas, seguridad de información en la nube, cybersecurity, protección de la privacidad. Muy bien, muchas gracias, amigo. Voy a lanzar la pregunta para ver si nos ayudan a contestar. Por favor. Jonathan, la norma no la podemos compartir, tienes que comprarla. Si no se puede compartir. La presentación sí se puede compartir, está en la academia y recibirán las instrucciones para poder bajarla. Por ahí preguntaron algo de los controles, creo que quedó bastante contestado, y por ahí preguntaron algo de la norma de ISO 27000 con la BDA, que es el TICSAX, me parece, que tiene que ver con los sistemas de seguridad de la información en la industria automotriz. Muy bien, muchas gracias. Vamos a terminar la encuesta, ya nos pondremos en contacto con ustedes. Y también, por favor, les voy a pedir que nos ayuden contestando la última pregunta sobre la capacitación. Como bien lo decía José Luis, hay que capacitar al personal en la nueva versión, en la interpretación, en la actualización, auditores líderes, auditores internos, gestión de riesgo, o si necesitan otra norma, también podemos ayudarles. No sé si existe alguna otra duda. Las instrucciones se les va a hacer llegar vía correo electrónico a los participantes para que puedan ingresar a la academia y puedan descargar la presentación y puedan repasar la ponencia. No sé si existe alguna duda, si no damos por terminado nuestro webinar y agradecerles su tiempo. Esperemos que los veamos en otro webinar, y si requieren algún otro webinar que les gustaría que nosotros programemos, pónganlo en el chat y haremos lo posible para programar otro webinar de alguna otra norma. Esperemos que les haya sido esta información de utilidad. Es muy difícil resumirlo en una hora, pero
pues creo que quedó un poco claro de los nuevos controles y lo que hay que hacer para la transición. Muchísimas gracias a todos. Amigo José Luis, muchas gracias. Muchas gracias a todos.